Sean bienvenidos al lugar donde los nerds se reúnen a hablar de sus temas favoritos y no tan favoritos, extraños y extraordinarios, a explorar mundos alternos, multiversos y galaxias muy muy lejanas. Todo de la mano de dos frikis que creen saberlo todo, pero no saben nada. Quédense, les prometo que les va a encantar. Bienvenidos amigos y amigas a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y pues ya un poco más acostumbrados al nuevo estudio. Ya trabajamos un poquito más en él para dar mejor una calidad de sonido. Esperamos de que se refleje evidentemente en los próximos episodios, ¿no? Sí, van a escuchar un perro llorando. Es un perro de un vecino, no sabemos cuál. Y aprovechamos esto, bueno, yo quiero aprovechar esto que se está escuchando para decirles que si van a tener mascota y no lo pueden cuidar, pues no tengan mascota. La verdad es que pobres perritos, pobres animales no tienen la culpa. Son animales que pues necesitan atención, amor y cuidados, entonces si no los van a poder cuidar, pues no los tengan. Exacto. O tengan un gato. Los gatos son bien huraños, les encanta estar solos mientras dejen comidita y no pasa nada. Exacto. Y bueno, pues venimos de algo muy importante para el canal. Acabamos de hacer nuestro segundo giveaway. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyaron, nos acompañaron en esto. Les agradecemos mucho su apoyo. Evidentemente esto va a ser, les prometimos que esto iba a ser una constante en el canal y pues evidentemente no faltaba mucho tiempo para que hiciéramos un segundo giveaway. Le agradecemos a todos los que se suscribieron al canal, los que nos estuvieron dando sus comentarios muy bonitos, la verdad. Recibimos mucho amor de su parte y pues pues quédense con nosotros, se vienen muchísimas más cosas. También ya estrenamos por ahí la nueva sección del canal, un segmento de noticias donde vamos a estar dando lo más importante dentro del mundo geek, del mundo ñoño. Así es. Y pues esperamos que este recibimiento que tuvo la nueva sección, pues evidentemente se traduzca en muchísimas más vistas y que siga gustando el contenido que nosotros producimos, ¿no? Sí, nada más. Este primer pedacito era para agradecerles. Es correcto. Y bueno, pues a lo que nos compete en este podcast, ¿no? Yo creo que el día de hoy vamos a platicar de un tema que es bastante especial para nosotros, porque, bueno, yo me considero una persona muy ávida, un lector ávido. No siempre tengo libros en físico, normalmente siempre traigo libros en digital, sí. Gracias a la piratería he tenido acceso a la mayoría de los libros que he leído, pero yo últimamente, antes leía muchísimo más, ahora por cuestión de los tiempos, entre escuela, trabajo, el podcast, ya no he tenido tiempo, pero soy de esas personas que compran libros para luego leerlos. Entonces tengo todavía un montón de libros ahí que no he leído, que quiero leer, pero pues ahí están. Sí, es lo que es una de las gracias que nos dio la era digital, que pues ahora tenemos los libros, pues ahí está el Kindle de Amazon. Aunque a mí no me gusta, bueno, es que depende. Yo sigo prefiriendo los libros físicos, el olor de, la experiencia de abrir un libro nuevo y el olor a libro nuevo es algo que no cambiaría. Sí es algo que te llama la atención, pero digo, cuando eres un estudiante que no recibe más que, ¿qué te gusta? 250 pesos a la semana, sí, claro, para hacerte güey en la escuela, pues no te alcanza para comprarte los libros que quieras, hacerte, ¿no? Güey a la escuela, pues güey, mucha gente sí va a estudiar. Bueno. Pero sí, yo últimamente pues no he tenido tiempo, trato de leer, tengo como un mes desde que nos cambiamos, poquito antes, que ni siquiera he aprendido el Xbox, entonces no es que no tenga tiempo para leer, no tengo tiempo para nada. Uh-huh. Pero sí, nos gusta mucho leer, a mí también desde muy chico se me inculcó la lectura. Gracias a Dios también en la escuela en la que iba, nos pedían leer mínimo un libro al mes. Entonces también eso desde muy, muy, muy pequeño, aparte yo siempre veía a mi papá leer libros, entonces ya se me daba por naturaleza.
Entonces, hoy vamos a hablar de nuestros libros favoritos. Es correcto. Más que nuestros libros favoritos... ¿Qué intro tan larga nos aventamos el día de hoy? Sí, No nos manches. pasamos de ver. Más que nuestros libros favoritos, vamos a hablar de los libros que nos cambiaron la vida. Algo Libros así que como nos... el meme de ya llegará el tema. Aquellos libros que nos marcaron, no necesariamente que nos hayan cambiado la vida, sino que nos marcaron de alguna u otra forma. Ahorita van a entender más o sea, la cuestión. no se trata de que, vamos a hablar de pinche... Superación personal caldo de y- pollo para la... O sea, no, evidentemente no. Son libros No, no, que... De hecho, yo no traigo ninguno de superación personal, ¿eh? Estoy de acuerdo que de repente a algunas gente sí les ayudó y les trajo cierto aprendizaje, pero son temas que no sé, que sean de nuestro... ¿Cómo decirlo? ¿Agrado? Que no sean de nuestro grado, sino que no es el tema el día de hoy. No es el tema de hablar de estos libros de superación que tienen su grado de dificultad y tienen su categoría, por así decirlo, que igual se vende muy bien. Pero... Sí, a mí no me gustan. He leído porque los tengo que leer a fuerzas porque en la escuela me los piden o en la universidad. Sí. Pero no es que me agrade a mí leer superación personal, ¿sabes? No es algo que me atrape, ni algo que me satisfaga, ni algo que me llenes. No lo hago. Evidentemente es una parte de la literatura, pero se tiene que hablar de ello. Igual a lo mejor en algún episodio, si nos llegan a pedir, lo sí. hablaremos, De hecho, yo leí, fíjate, para que veas que muchas veces cuando nos pedían leer, leíamos cualquier chingadera o cualquier cosa, aunque no fuera de nuestra edad. Yo como a los, ¿qué serán? Unos 9 años, 8 años, como unos 10 años, más o menos leí El monje que vendió su Ferrari. O sea, que es un niño, güey, de 10 años leyendo eso, ¿no? Pero... Sí, es que lo raro, bueno, la gente que no nos ve en México, es lo raro del sistema educativo mexicano, que a los 10, 11 años te dejan leer estos libros de superación personal, que digo, que tanto problema puedas tener en tu vida. No fue de que me obligaran. Es que en el colegio nos decían leer un libro al mes, pero no nos decían cuál libro. O sea, tú mátate solo. A mí sí me tocó A mí mucho no, de a mí que tú mátate solo. este año van a leer 3 libros. El primero que van a leer va a ser el de caldo de pollo para el alma, van a leer los 4 cuerdos y van a leer no sé qué más. Y ahorita en retrospectiva digo, ¿qué tanto problema podría tener un niño de 10, 11 años como para tener que estar leyendo libros de superación personal? Sí, no, a mí me dejaban así al azar en la primaria, pues, X, y ese lo tenía mi mamá, o mi papá, no sé quién era, y lo leí por eso, pero... Sí, no vamos a hablar de este tipo de libros. Este no es el episodio para hablar de este Lo tipo de dicen libros. mientras hablan de ellos, pero bueno. Sí, pero no profundo. Pero bueno, entonces, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si empiezo yo? Sí, como siempre, adelante, amigo. Oh, que la chinga. No, no es ¿quieres crítica, empezar tú? no es crítica, o sea, que sigamos el hilo del podcast. Bueno, el primer libro que traigo el día de hoy es Son de Mar. La verdad es que es un libro que a mí yo lo empecé a leer más que nada porque mi hermano lo compró y ahí estaba en la casa. Entonces o sea, me hizo bonita la portada, lo agarré y y empecé a leerlo, ¿no? La verdad es de que yo llegué con muy bajas expectativas a este libro porque leí evidentemente la contraportada. Déjame... Ay, ¿dónde dejé el...? De Manuel Vicent. Es un libro que primeramente, bueno, les voy a dar un poquito del ¿Cómo resumen. se llama? ¿Son de mar? Son de Mar, Son de ajá. Mar, ok. Trata de la historia de Ulises y Martina, que es una joven pareja que se enamoran un verano caluroso en el pueblo costero de Circea. Y con el tiempo y el pasar de los días, pues empieza a crecer el amor del uno hacia el otro, ¿no? Hasta el momento en el que pues Martina le da la noticia a Ulises de que está embarazada. ¿Qué tipo, perdón que te interrumpa antes qué tipo de lectura es? Es una novela romántica, por así decirlo. Tiene ciertos tintes de misterio, pero evidentemente no se aleja del tronco común, por así decirlo, de una novela romántica, ¿no? Bueno, Martina le dice que está embarazada y pues deciden casarse, ¿no? Tiempo después, Ulises compra un bote y un día le dice a Martina que va a salir a pescar el primer atún de la temporada, el atún más fresco que se haya visto, siempre y cuando pues Martina le cocine las papas fritas que tanto le gustan a Ulises, ¿no? Entonces Ulises sale a la mar, pero nunca regresa. Ulises nunca regresa y pasan los días, pasan las semanas
y encuentran el bote de Ulises, que el bote de Ulises se llama Son de Mar. Es la historia de la loca del muelle de San Blas. Podría decirse. Uy. Podría decirse, con la única diferencia de que pasan 2 años, definitivamente Martina se da por vencida de que Ulises regrese y termina casándose con, podría decirse, el rico del pueblo, ¿no? Con Alberto. Y pasan 10 años, Martina y Alberto tienen una fiesta, y en esta fiesta se acerca un mesero a Martina y le entrega un atún fresco. Y le dice, mantuve la promesa que te hice aquel tiempo. Y evidentemente por la sorpresa que tiene Martina, pues se desmaya, el mesero se va. Con el tiempo Martina logra contactar otra vez a este mesero y pues confirmó su sospecha, ¿no? Que el mesero era Ulises. Empiezan a tener un romance, empiezan a tener una aventura a espaldas de Alberto. Salí con tu mujer. ¿Qué? Al punto de que llega un momento en el que Martina y Ulises se ponen de acuerdo para escaparse en el barco del Son de Mar. Para todo esto, pues Martina le había pedido 1001 veces a Alberto que comprara ese barco. No vas a hacer spoiler, ¿verdad? No. Ok. Evidentemente, le había pedido a Alberto que le comprara el bote 1001 veces, pero nunca lo compró. Y al final de cuentas, pues terminan escapándose Martina y Ulises en este barco. Él con el smoking que se casaron y ella con un traje Chanel que le encantaba a Ulises, ¿no? Este libro se quedó muy marcado en mi memoria, simple y sencillamente porque lo leí si no me equivoco, lo leí cuando tenía aproximadamente unos 15, 16 años. Yo en ese momento, evidentemente, no quería saber mucho del amor, no me interesaba nada. Y cuando empecé a leer Son de Mar, me empecé a interesar un poco ¿Ya estás en la prepa? Sí, estaba apenas entrando en la prepa. Ya nos conocíamos. Sí, ya nos conocíamos. Y es un libro que evidentemente es una novela romántica, romanticísima. Y me empezó a llamar la atención el género del romanticismo en la literatura, al grado de que empecé podrías decirte que hasta leer libros de chick flick. O sea, Es que después de leer ese, si no me equivoco, empecé a leerle el de Eat, Pray and Love. Y que es el libro más romanticísimo que existe, yo digo, en esta vida. A mí casi no me gustan las novelas románticas. El que más recuerdo así que me gustó mucho, que tiene algo de romance y que es parecido casualmente con lo del mar, es El Conde de Montecristo. Sí, pues tiene su lado romántico, pero yo lo catalogaría más como un drama, más que una novela romántica. Sí, pues porque, no, o sea, digo, como que el tronco común no es el amor. el amor, sino la venganza de... Que se fue a la cárcel. Sí, o sea, pero sí entiendo el punto de tu punto del Conde de Montecristo. Hasta cierto punto sí llama a una novela romántica, pero pues evidentemente los escritores no siempre van a manejarse un solo género y se van a colgar o van a utilizar diferentes herramientas literarias y van a tener ciertos tintes de otras cosas en sus Entonces, digo, traigo otra que es un poco parecido a Entonces, eso. a raíz de eso, ¿te gustó la novela romántica? Sí. Digo, no es que me la pase leyendo este tipo de libros, pero ya les encontré un gusto. Te digo, antes de leer Son de Mar, si tú me ponías un libro que en la sinopsis, en la contraportada decía, una relación de amor entre no sé quién y no sé quién, inmediatamente tiraba el libro y me iba con el siguiente, ¿no? Sí, no, yo hasta la fecha sigo haciendo lo mismo. Es que esa es la onda, ¿no? O sea, te falta encontrar ese libro que te haga como que te atrape inclusive... Es que libros buenos, por ejemplo, desde la yo Antes de portada. ti es de los poquitos que he leído de romance y está chido, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Como que no soy fan, no encuentro todavía el punto. Es que es eso, a fin de cuentas, yo creo que es lo que tiene la mayoría de los libros o la literatura en sí, que probablemente no haya un género que no te guste,
sino simplemente no has encontrado el libro que te haga, Sí, que te haga que te guste el y es género. que está raro porque, pues, tú sabes, o sea, yo soy para los que no saben, yo escribo poemas, o sea, soy un romántico empedernido, me gusta escribir poemas, ya tengo rato que no lo hago, por lo menos falta de tiempo, entonces, sí tengo esta parte romántica, pero no sé, como que los libros, leerlos no me atrapa, entonces, a veces es contradictorio quizá, pero... Sí, digo, los libros de poemas y poesía y todo esto, pues a fin de cuentas, De romance. es casi todos son romances, todos los poemas son al amor y a la pareja y a encontrar una vida con alguien, no sé, lo que sea. No siempre, también hay poemas a la muerte, son al muy tiempo. pocos, son muy pocos los poemas que se salen de Si algún día me máximo. animo, les voy a leer un poema de los que he escrito. Si algún día me animo. No, por favor. Pero sí, creo que Son de Mar, si ya lo leyeron, creo que estarán de acuerdo conmigo. Es un libro que logra desarrollar los personajes bien. Es un libro que te lleva a través del tiempo, por así decirlo. Te va cortando te van contando primero te pone en pie el primer misterio, ¿no? Como si fuera Rosario, pero bueno. El primer misterio Misterio gozoso. te lo pone desde la primera página y tú ya sabes cómo va a terminar. Tú ya sabes desde las primeras páginas cómo va a terminar la historia, hacia dónde va la historia. Pero te lo va contando de tal manera que desde la página, ¿qué te gusta? Desde la página 20 empiezas a querer saber qué estaba pasando, qué sucedió, cómo es que todo eso se llegó hasta ese momento. Es casi como en esas series de los 90s que hacían la pausa y decían, te estabas preguntando cómo diablos llegué aquí. Es exactamente la misma situación en la que te empieza a contar a partir de ese momento lo que sucedió antes y todo lo que sucedió para que llegara. Lo voy a leer, vas a ver. Y cuando resuelven ese misterio te empiezan a contar lo que sucedió después y te empiezas a tener todo este hilo. Y de repente a la mitad de ese capítulo te vuelven a poner otro misterio. Y sabes que la fórmula va a ser la misma. Misterio doloroso. Te ponen otro misterio y sabes que la fórmula va a ser la misma, pero como ya sabes que te está dando estos personajes, esta trama tan interesante, que tú dices, vamos, hay que darle hasta que encontremos qué sucedió entre estos dos eventos, y empiezas es un libro largo, sí, definitivamente creo que son aproximadamente unas 300, 250 hojas. Pero evidentemente desde las primeras te empieza a atrapar y empiezas a querer seguir desenvolviendo el misterio. O sea, sabes lo que va a suceder, pero aún así estás ahí. Eso es bueno, son libros buenos que a pesar de que sabes el final o sabes cómo se va a desenvolver, te atrapan tanto que no importa y los quieres leer. Está chido. Uh-huh. Pues yo mi primer libro es un libro un poquito más básico, no es tan largo. Se llama Marianela, de Benito Pérez Galdós. Uh-huh. Galdós, supongo, no sé. Este libro yo lo leí muy chico también, como les digo que a mí me dejaban en la escuela leerlo. Ese libro lo tenía mi mamá ya todo viejo, era de esos de primeras ediciones, deshojándose y todo partido. Lo volví a comprar hace poquito para tenerlo ahí del recuerdo. Es un libro que me gusta mucho. Es la historia de Nela y Pablo. Pablo era un niño adinerado, era un niño que pues era de familia acomodada, de familia rica, educado. Su papá desde pequeño le enseñó a leer, le inculcó lo que era la lectura, era un niño muy culto. Solo tenía un ligero complicación, se podría decir, en la vida, que era ciego, el niño ciego. Entonces tenía un lazarillo, digo, no sé si suene feo, pero tenía un acompañante, se llamaba Nela, o Marianela, pero le decía Nela de cariño. Era una niña de 16 años, pero era una niña huérfana. Era huérfana, tenía 16 años. A pesar de que tenía 16 años, como pues comía muy poco por su muy mala alimentación, parecía como de 12, 13 años. Era pues andrajosa, siempre andaba descalza, con ropas rotas y era muy fea. Digo, no lo digo yo, así como tal es la narrativa del libro. Era una No niña, los cancelen. era una niña muy, muy fea. Y Pablo estaba enamorado de esta niña. Siempre andaban juntos, lo acompañaba a todos lados. Pues era su guía, era su guía, entonces... estaba Pablo locamente, perdidamente enamorado de Nela. La situación cambia cuando llega un doctor al pueblo. Un oftalmólogo. Entonces llega al pueblo, se entera pues de la situación de Pablo, los papás pues quieren que lo opere y operan a Pablo.
No les voy a contar cómo se da la situación, no les voy a contar qué pedo. Pero el chiste es que operan a Pablo y pues Pablo recupera la vista. O más bien, no la recupera, nunca la tuvo, obtiene la vista. Y aquí ocurre un problema. Cuando ve a Nela por primera vez, sin saber que era ella, la desprecia de tal manera que quién es esta niña espantosa, fea, horrible, andrajosa, que hace aquí, que hace conmigo, no, o sea, la desprecia totalmente. No les voy a pasar el contexto porque sería arruinarles el libro, pero entonces pasa eso y de ahí se desenvuelve también otra parte de la historia. Bueno, como que es un poco entendible si empezaste a decir que terminó siendo el mejor amigo de Nela, pues evidentemente hay algo que sucedió ahí que empezó a cambiar su prejuicio que había generado con ella, ¿no? No tienes no lo has leído, no tienes la más mínima idea. El chiste es que la desprecia totalmente, entonces está fea la situación, el libro es muy triste en esa parte. Creo que lo que intenta es hacer conciencia de cómo vemos a las demás personas a partir de la vista, en ese sentido, porque él estaba enamorado de ella, güey, eran buenos amigos, era amor puro, porque pues era la que siempre lo acompañaba, le ayudaba en todo, y cuando se da cuenta de su aspecto físico y de su situación, la desprecia totalmente. Entonces creo que era una crítica hacia esta situación. ¿Cómo puede cambiar un ser humano simplemente por juzgar por la apariencia de una persona? Sí, por los prejuicios o los, ¿cómo se dice? ¿Preconcebidos? Sí, las ideas preconcebidas, los prejuicios que pues, evidentemente hasta sí, la fecha del día de hoy sí, existen. Claro, ¿no? a lo mejor él pensaba que era una niña rica o mínimo, pues, bien vestida, no sé, o mínimo que no estuviera fea, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, así se da el contexto del libro. Yo lo leí cuando tenía aproximadamente... Estaba en la primaria todavía, unos 9 años, 8, 9 años, 10 cuando mucho. Y me marcó mucho en el sentido de que... no creo que yo hubiera sido un niño así, pero siempre, como te digo, siempre en la sociedad hay prejuicios, ¿no? Entonces, eso me cambió mucho la visión hacia cómo vemos hacia nuestros compañeros, nuestros amigos, la gente que nos rodea en la sociedad. La verdad es que me despertó mucha conciencia. Siempre fui un niño que afortunadamente me educaron bien mis padres. Pero este tipo de libros que ni siquiera me lo arrimaron a mí, que casualmente llegó a mis manos porque tenía que leerlo. Ajá, el libro. Que casualmente tenía que leerlo, entonces sí me despertó esta conciencia de, pues, no juzgar por primera vista, ¿sabes? No juzgues un libro por su portada. Date el tiempo de conocer a las personas, a los niños. Quizás soy un poco huraño, pero sí soy de esas personas que si veo a alguien que está solo en una esquina, que nadie le habla, por experiencia propia... pues me acerco, trato de hablar con él, de saber qué está pasando. A lo mejor él es nuevo y no sabe. Entonces, ese tipo de libros me despertó este tipo de acciones. Y es algo que me marcó desde muy pequeño. Que hasta la fecha creo que el hecho de que sea muy social me ayuda también a ese tipo de situaciones. Que si veo que alguien no es tan social... Yo soy el tipo que adopta al introvertido. Uh-huh. Yo adopto al introvertido y es la forma de que como hago amigos. Sí, digo, ahí se ve muy marcado en el podcast. Digo, tú fuiste el que acuñó la frase de adopten un ñoño, ¿no? Que tiene mucho sentido que ver en ahorita es lo que le platicas. Porque evidentemente, pues estamos marcados a convivir, somos seres gregarios, entonces necesitamos estar en grupos, necesitamos estar acompañados de alguien en sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando llegamos y vemos en algún momento que están sistemáticamente segregando a alguien, como que nos da cierta pena o cierto sentimiento ver a esa persona segregada y tratamos de meternos. Hay gente que evidentemente prefieren irse con la aparte hay gente que prefiere irse con la marea, irse con la borregada y seguir segregando a esa persona y ni siquiera saben por qué lo están segregando, simplemente porque todos los demás lo hacen, yo también lo voy a hacer. Si nadie le habla, pues yo tampoco, sin conocer el trasfondo. Sí, evidentemente también como tú dices, hay personas que les gusta estar solos, pero evidentemente hay situaciones en donde les gusta estar solos, pero en otras situaciones pues están abiertos al contacto físico. Sí, o sentirse mínimo parte de algo, ¿no? Uh-huh. Y digo, no es porque lo hago porque soy un héroe y salvar a las personas, simplemente se me da porque soy muy sociable. La verdad es que soy una persona muy extrovertida. Los que me conocen en persona pues lo saben, entonces... Y sí, es un libro muy bonito, la verdad es que lo recomiendo totalmente, léanlo, es drama, es drama total. Digo, no estoy muy acostumbrado a este tipo de libros, pero la verdad es que me gustó mucho y me marcó desde la infancia hasta ahorita, es algo que... Es un libro que, güey, lo sigo recordando, o sea, te digo, lo volví a comprar por nostalgia, no necesito leerlo porque me sé la historia, pero un día de estos lo voy a volver a releer.
Y es un libro que hasta la fecha no se me olvida el nombre. ¿Sabes? Tengo otros tantos que leí de chico, pero este es como el que siempre está en mi cabeza, siempre está en mi cabeza. Sí. Creo que hasta cierto punto el género del drama en sí nos atrae tanto porque nos encanta sufrir, güey. O sea, a final de cuentas, es un libro y no estamos viendo las escenas, pero cuando un libro logra hacerlo bien, cuando un autor logra hacer bien la descripción y el desarrollo de los personajes, puta, güey, te sientes en la historia, sientes que estás ahí, que estás viviéndolo junto con los personajes, junto con todo lo que está en el libro. Y evidentemente de vez en cuando está chido llorar. Y estos libros de drama te dan esta oportunidad en donde tú dices, es que o me pasó, o conozco a alguien, o conozco una historia parecida o algo así, y te empiezas a identificar con estas evidentemente cuando un autor es un buen autor, se nota desde las primeras páginas, ¿no? Sí, y no sé qué sentimiento evocan los libros, porque por ejemplo, yo no soy de las personas que llora con las películas. Rara vez, y de hecho nunca. La de Mi razón de estar contigo de los perritos es la única que estuvo que me ha hecho llorar. No la quiero ver. Y sí, hay veces que películas que, ay, güey, a punto así como de, ay, se te apachurra el corazón. Pero las que me conocen, mi novia lo sabe y me echa carrilla por eso, porque dice que soy un pinche corazón de piedra. Pero no, o sea, las películas, es raro que yo llore una película. Pero un libro, güey, o sea, los libros, he llorado muchísimo leyendo libros, güey. Y no me da pena decirlo, simplemente no sé por qué. A lo mejor imaginarte la situación o ya estás tan adentro en el libro, porque un libro, una película dura 2 horas. Se acabó y ya. El libro te puedes aventártelo, o sea, te puede tomar un día completo, 2 días, una semana, y estás recobrando los sentimientos. Y a lo mejor lo leíste y al otro día te pasa una situación que te hace recordar el libro, y cuando vuelves a leer el libro donde te quedaste, te recuerdas la situación que te pasó relacionada, y no sé, son... Sí, que eso es lo que siento que la razón por la que todavía se siguen escribiendo historias, entiéndase en libros, ya sea de manera digital o manera física, pero yo creo que eso es lo que la magia que tiene la literatura, que no es como, por ejemplo, una película, como tú dices, que estás viendo la imagen y alguien más se imaginó ese personaje, se imaginó la situación, se imaginó los colores, los sonidos, todo. O no es como un cómic que tú ya estás viendo al personaje, estás viendo los colores, estás viendo las acciones, todo, inclusive hasta la cara, que a veces buenos dibujantes logran transmitir los sentimientos a través de una cara. Pero la magia que tienen los libros, que tienen la literatura, es de que todo, absolutamente todo, está dentro de tu cabeza. Y lo reflejas con base a tus experiencias. Tú te imaginas al personaje principal con base a lo mejor te imaginas que eres tú. Y te imaginas dentro de la situación, porque en una película no eres tú porque ya estás viendo una cara. Uh-huh. Entonces, en el libro no ves una cara, a lo mejor te imaginas tú a un familiar, a un amigo, a un primo, a un padre. Y a lo mejor eso es lo que hace... Tienes razón, no había pensado en eso. Y gracias a esto, pues evidentemente hay algunos personajes en los que empezamos a leerlo, le damos una cara y a la mitad del libro empiezan a salir nuevos rasgos de actitud que decimos, no, así no se ve así. Digo, a mí me ha pasado de repente el que estoy leyendo un libro y yo ya tenía mi personaje hecho en la cabeza y se empiezan a desarrollar el personaje y digo, no me gusta cómo se ve, necesito cambiarlo, y empiezo a hacer toda mi idea, ¿no? Y evidentemente llega a tal punto en la creación imaginativa dentro de tu cabeza, cuando evidentemente me gusta, y tengo que ser muy, muy, muy puntual en esto, cuando el autor es muy bueno. Porque, digo, hay libros malísimos que el autor se la pasa por los huevos, el desarrollo de los personajes, el desarrollo de la trama, todo se lo pasa por los huevos y es lo que hace malo a un libro, ¿no? Pero cuando el autor es bueno, logra, desde que te imaginas al personaje hasta que te imagines cómo camina, cómo habla, cómo dice las cosas, cómo actúa. Y aparte de todo esto, hace que te imagines los sentimientos que generan las situaciones por las que está viviendo. Y es precisamente esto lo que te da la alegría, lo que te da la tristeza, lo que hace que cierta gente se enamore de personajes ficticios. ¿Sabes, amigo, que me gusta mucho de los libros? De hecho, en el caso de Marinela también pasa. Pasa en muchos libros. Digo, no todos lo hacen de manera correcta o chingona, pero cuando yo quería escribir mi libro, iba por esa parte. Yo quería empezar por la parte de escribir
el entorno. Entonces, en Marianela te empiezan a describir el pueblo. En muchos otros libros te describen cómo son las calles, cómo es la ciudad, cómo es... esa parte a mí me encanta porque puedes conocer ciudades sin que tú ya estés ahí. Porque te enseñan cómo es la arquitectura, las calles, las hasta casas. cierto punto lo puedes hacer en esa medida, pero... Y eso me gusta mucho de los libros. Cuando te empiezan a explicar el entorno donde se desarrolla la historia, que te explican la bahía, por ejemplo, en el caso ¿cómo son de mar? Que te explican cómo es la bahía, cómo es este tipo de entorno, que de repente el mercado y cosas así. Ese tipo de cosas me gustan muchísimo en los libros. Y es un recurso que no siempre utilizan. Sí, porque yo siento que la descripción del entorno y la descripción de los sitios es un poco ambigua en el sentido de que, pues, es muy subjetiva. No tanto subjetiva, porque evidentemente si tú estás basando tu obra en un lugar que existe en realidad, pues evidentemente para hacerlo más fiel, lo haces de algún lugar que fuiste o que conoces muy bien, ¿no? Pero cuando lo haces de un lugar X, o sea, te estás sacando de la manga un lugar o te estás sacando de la manga un pueblo o una ciudad o lo que sea, pues te puedes dar cierta libertad Inventar. Sí, te puedes dar esta libertad de inventar y no necesariamente describir el ambiente, sino que solamente te centras en tus personajes, en su trama y se acabó, ¿no? Y creo que hasta cierto punto es lo que ayuda a la ciencia ficción, por ejemplo, a estos libros de ciencia ficción en que no necesitas generar lugares que la persona se conecte porque pues puedes crearlos desde la nada y decir que hay un árbol a la mitad del camino y se acabó, te va a creer que se desarrolla en Venus, ¿no? La historia. Te va a creer, desmiénteme que hay un árbol en Venus, no se sabe. Digo, se sabe que no puede haberlo, pero ¿cómo sabemos por facto que no hay, ¿no? ¿Cuál es tu siguiente libro? El siguiente libro que traigo el día de hoy es muy a la verga, güey. Sí, es El nombre de la rosa. Este es un libro que tiene una adaptación a película, si no me equivoco, por ahí del 95, 96. No traigo el dato. Sé que la película la vi. Como ahorita que me volví a acordar del Conde de Montecristo. Ah, qué mala película, güey. Pues... o sea, no le pidas mucho a una película, a una adaptación de un libro que, pues, la verdad tampoco es muy bueno. Es lento, güey, pero es bueno. El Conde de Montecristo es bueno. Bueno, imagínate una película de un libro de Pablo Coelho, no, hombre, güey. Creo que hay, ¿no? No sé, güey, sí, pobrecito, güey, sí hay gente que la vio, perdón. Evidentemente es de producción latina, pues no creo que sea una película de Hollywood. Sí, pues, sí existe y la gente la vio, discúlpenme de antemano. Bueno, El nombre de la rosa es un libro de Umberto Eco. Se publicó en Italia en 1980 y se tradujo al español en 1982. Habla de la historia de un monje franciscano llamado Guillermo junto a su discípulo Azzo en una abadía de Italia. Ellos llegan a la abadía con la única y sencilla razón de estudiar, porque pues el libro se basa en el año de 1327, perdón. ¿Y qué hacías en ese tiempo? Pues... Morirte, tener hijos o estudiar. Se acabó. Entonces, llegan ellos dos a esta abadía, que era famosa por su biblioteca. Tenía sin fin de números y tomos de libros que se habían escrito hasta el momento. Era famosísima. Entonces, ellos llegan ahí a la abadía y como si fueran los emisarios de un mal augurio. No mucho después de que llegaron empezaron a haber muertes en la abadía. Entonces Guillermo toma como su responsabilidad el investigar estos asesinatos. Evidentemente lo hace desde un enfoque científico. Es algo raro decir un monje franciscano con un enfoque científico en una investigación. Pues sí, empieza a aplicar un enfoque científico, el método científico para investigar los asesinatos. Pero evidentemente se empieza a topar con pared con la gente de la abadía, porque ellos están seguros de que se trata de muertes
causadas por una profecía en el libro del Apocalipsis. A la verga, güey. Se fueron a la verga, bien machín. Sí, entonces, mientras él intentaba investigar estos asesinatos, pues evidentemente, tanto como el abad, como los mismos monjes le ponían altos, ¿no? Porque su investigación científica va en contra de los preceptos religiosos de la abadía, ¿no? Y bueno, él continúa con su investigación. Al final de cuentas se da cuenta de que los asesinatos no tienen nada de proféticos, por así decirlo, sino que están relacionados con un libro raro que existe dentro de la biblioteca de la abadía, que supuestamente es un libro envenenado. O sea, que la gente que lo toca muere por las hojas con las que fue hecho el libro. Ya me atrapaste, güey, lo quiero leer. Entonces, cuando está a punto de confirmar esta teoría, llega bueno, no sé si llamarlo inquisidor. Creo que en ese tiempo todavía no existía. Suena muy conspiranoico, muy Dan Brown ese pedo. Espérame. Llega un inquisidor, digámoslo así, que venía por parte del mismísimo Papa a ponerle fin a la investigación de este cabrón para dar un resultado de decir, fue tal monje. Él está matando a todos, pues se volvió loco, lo poseyó un demonio, no sé lo que tú quieras, ¿no? Lo poseyó un demonio, está poseído. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho. Evidentemente, este es uno de los primeros libros que leí y es un libro muy pesado, es un libro muy... Es del género de novela policíaca, pero tiene una narrativa gótica con un emplazamiento medieval. Es que no todos los thrillers de suspenso o policíacos son pesados, güey. Hay autores que los hacen muy pesados, güey. Que no por eso es malo. Ajá, por ejemplo, sí. Te mencioné Dan Brown, me recordó mucho a la pinche Psicosis de Dan Brown, ese güey está loquito. Es de mis autores favoritos, güey. De verdad, agarren un libro de La conspiración, La fortaleza digital, Ángeles y demonios. O sea, el que quieran de Dan Brown, son libros pesados, güey. Son libros que no cualquiera lee, güey. Tú, si no te gusta este tipo de géneros, ese tipo de autores no son para ti, güey. Ni siquiera terminas el primer capítulo cuando te aburriste, güey. ¿No? Porque normalmente con ese tipo de autores, este tipo de libros, arrancan la mitad del segundo capítulo, güey. O hasta el segundo capítulo arranca como ya... Sí, porque primero te tienen que poner en el mood o en el mindset de qué es lo que sucede. Sí, y a veces es un poco tedioso cuando están explicando esto, güey. Y entonces, porque muchos quieren agarrar un libro y ver acción y que ya... Entonces, cuando te están apenas empezando esto, mucha gente se aburre y dice, luego. Entonces, ese tipo de autores son así. Que hasta el segundo capítulo que te empiezan a soltar el hilo es cuando, pum, te atrapan y es cuando ya no lo sueltas. Pero los que ya sabemos ese tipo de géneros, es de mis géneros favoritos. Sabes que te tienes que aventar un ratito, güey, ni modo, está tedioso, pero me lo aviento porque se va a poner bueno. Sí, de hecho, yo cuando terminé de leer... ¿Cómo se llama? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, lo voy a buscar, se ve bueno. Según yo, digo, evidentemente puede que la esté cagando, según yo, el actor que le da vida a Guillermo en la película es Anthony Hopkins. Entonces, yo primero vi la película. Aparte de que adoro a Anthony Hopkins, cuando terminé de leer el libro... Es el Juay de Rito, ¿no? Ajá. Cuando terminé de leer el libro, volví a ver la película y es como de que, no mames, es él, es el cabrón que... Igualmente porque yo ya tenía la idea preconcebida... De la película. De la película, dices, es que no, sí, es ese cabrón. No, pero es que hay veces que te das cuenta que sí el personaje sí coincide con el libro o con la idea. Aunque ya está preconcebida por la película, ajá, las letras, la descripción del personaje, sí dices, güey, sí es igual. Uh-huh. Sí, y yo cuando terminé de leer el libro, pues fue en el tiempo en el que empezó el auge del Código Da Vinci. Y el momento en el que me platicaron que era una novela policíaca de un misterio, que la frega, dije, lo leo. Lo leo porque lo leo y empecé con todos los libros. ¿Ya habías leído el Código o no? No había leído el Código. Pero... Yo mi primer libro de Dan Brown... Fue la primera novela policíaca que leí en mi vida. Verga, y ahí fue como te acuerdas de que eso, me atrapó. Wey? Me atrapó y empecé, me aventé. Yo creo que en ese tiempo estaba el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y si no me equivoco, La Fortaleza Digital. Y La Conspiración ya estaba. Bueno, pues yo lo leí en esta orden, ¿no? Ya. Leí el Código Da Vinci, la Ángeles y Demonios y luego La Fortaleza Digital. Entonces, fue un momento en el que yo dije, es que este es un género que
no hay manera que no lo escribas bien y que se vea, no hay manera que lo escribas mal y que salga un mal libro. Porque aún así, el misterio y todo lo que envuelve Siempre te va a atrapar. siempre te va a atrapar. Siempre vas a querer saber cómo diablos termina todo, ¿no? Sí, a mí me encanta. De hecho, es mi género favorito, el thriller de suspenso o policíaco. Digo, más de suspenso que policíaco, güey, me encanta. Porque no es tan policíaco, güey, no son policías y ladrones, no, pero ese tipo de suspenso, me mata, güey. A mí me encanta, son de mis libros favoritos. Sí, y más que nada porque tienes un personaje que intenta llegar hasta el final a por la verdad. Y no tienes solamente un enemigo o un adversario, tienes un abanico completo. Todos los monjes de la abadía no querían que este vato siguiera con su investigación desde un método científico. Pues Fue la mesa, fue la silla. Suena chido. Sí, deberías dar igual a la gente que no lo ha leído, es súper recomendadísimo. No, Digo, sí lo voy a leer. Si quieren, vayan y vean la película primero. Evidentemente es una película viejita, no, tal vez no sea del agrado de muchos, pero recomendable, vayan a ver la película y después lean el libro. Porque les va a ayudar un chingo a darle características y darle presencia a los personajes. Sí, yo voy a leer primero el libro. Luego me arruino un poquito como con el perfume, güey. Pero, bueno. Ya cosa muy mía, cada quien. El otro libro, a mí uno de los libros que me marcaron fue El psicoanalista, de John Katzenbach. ¿Cuándo lo publicó? No tengo idea, no investigué eso. Autorazo también. Pero sí, de hecho... bueno, el libro del psicoanalista... Hay un libro de John Katzenbach que también es de policíaco que me encanta y no me... El profesor. Ahorita no. El hombre equivocado. El hombre equivocado. Uf, qué buen libro. Digo, libro. Eso lo iba a decir ahorita, pero nada más ya te me adelantaste. Ahorita que dijiste eso, bueno, ahorita lo voy a explicar. Mejor primero. El psicoanalista, bueno, a los que no lo hayan leído, ¿quién no leyó El psicoanalista? Fue un boom. Uh-huh. De hecho, obviamente, creo que ya estaba el de La Sombra, ya estaba el de... estoy haciendo memoria. Ya tenía 2, 3 libros publicados, pero su boom, creo que con el que se dio a conocer, al menos aquí en Latinoamérica, fue con El psicoanalista, con el que se puso en boca de todos. Muy resumido, es un psicólogo, un psicoanalista, valga la redundancia, que se llama Frederick Starks, en el cual un día recibe una carta donde le dice que pues, le da una lista de familiares y le dice que tiene 15 días para encontrar a esta persona que le está mandando la carta, si no, tiene 2 opciones, o suicidarse, o si no se suicida, va a hacer la vida imposible a sus familiares de esta lista. Los va a torturar, les va a arruinar la vida, pues. Entonces, este libro se trata de la búsqueda de Frederick. Tiene que intentar buscar en 15 días quién es el señor R, o tiene 2 opciones, suicidarse o dejar que le destruyan la vida a su familia. Entonces, la carta está firmada por el señor R, que ya después se da cuenta que es Rupert Stilkin, ¿no? Pero... ¿Qué hiciste el spoiler? No. Lo que te atrapa es que desde la primera... Cuando empieza a comunicarse con sus familiares... se da cuenta que una sobrina... porque sus familiares... ese güey era bien amargado... Estaba bien lejos de su familia. Yo hace mucho que leí El psicoanalista. Igual, no sé si puedas recordarme. Yo me acordaba que John Katzenbach tenía esa peculiaridad de que... Precisamente con lo que hablamos hace rato... Las novelas de investigación... o las novelas policíacas... que... te tardan un chingo en entrar en la acción, pero yo me acuerdo de que John Katzenbach tenía esa peculiaridad desde que desde el primer capítulo te estaba aventando a la acción. Es que te atrapa cuando pasa la carta, empieza a buscar a sus familiares, porque nunca tenía lejos de contacto con ellos ni les hablaba, y se entera que a una de sus sobrinas, ya hay le pusieron cartas en su locker de pornográficas y amenazantes de que, no sé, de que iba a seguir ella, no sé, X pues, pero entonces... Cuando ves al nivel al que está dispuesto a llegar el villano en este caso, o sea, una adolescente le mandan fotos pornográficas y te das cuenta que sí está hablando en serio, que su amenaza es real, que sí va a molestar a su familia, que sí le va a arruinar la vida, dices, güey, o sea, este güey está cabrón. Y es lo que te atrapa a seguir leyendo. Entonces, pues, Ricky se monta en esta búsqueda del señor R para pues darle fin a toda esta situación. Ya de compas, Ricky. Tiene un vuelco bien cabrón la historia, la neta, porque
es un toma y daca. Ah, porque lo que me llamó también la atención es que la única manera de contacto con el señor R era mandar, a escribir, pues sí, notas en el periódico, preguntas, y él iba a contestar a través del mismo periódico, pero como un código cifrado, como con, o sea, en secreto, pues, como con poemas o cosas así. Entonces, ese tipo de cosas también de códigos cifrados. Me da toda una vibra al Zodíaco. Algo así, me gustó mucho. Entonces, es un libro que te atrapa desde el primer capítulo. John Katzenbach es un pinche autorazo, Es un genio para escribir novelas de fue el primer libro que yo leí de John Katzenbach. Ya había por ahí 2, 3 libros porque mi hermana le prestó un libro, le prestó el de la sombra a mi papá, pero no lo había leído. Entonces, yo compré el del psicoanalista y me atrapó. Me atrapó. Desde ahí, John Katzenbach se volvió mi autor favorito. O sea, Dan Brown se fue a la chingada y John Katzenbach Entonces leíste primero a Dan Brown que sí, claro, güey. Dan Brown... A mí me pasó igual. Dan Brown sí, me encanta, güey. Y creo que inclusive... Nada más que Dan Brown es más primero, pesado, ¿no? güey. Sale antes que el Código Da Vinci. O sea, ya estaba el psicoanalista antes del Código Da Vinci. No, creo que no, güey. No recuerdo, pero es que también Dan Brown ya tenía buenos libros, güey. Dan Brown ya había aventado La conspiración, güey. Entonces, y ya había aventado, creo que también La fortaleza digital y Ángeles y demonios, porque Ángeles y demonios pues es antes del Código Da Vinci. La verdad es que no estoy seguro, también no soy experto en este pedo, güey. Simplemente me gusta leer, ¿no? Pero yo ya había leído a Dan Brown. Era hasta ese entonces mi autor favorito. Conocí a John Katzenbach y dije, wow, ¿qué acabo de descubrir? No he comprado más libros porque también pues no es fácil comprar libros a cada rato, pero me encantó. Leí después 2, 3 libros de él. Otro que me encanta es El profesor de John Katzenbach. Está pasado de ver. Neta se las recomiendo ese profesor. Estaba a punto de ponerlo aquí, pero como son libros que nos marcaron, por eso es que puse el psicoanalista, porque el psicoanalista me hizo que descubriera a John Katzenbach y aparte hizo que se volviera mi autor favorito. De hecho, a raíz de eso, te digo, aunque no los lea todavía todos, soy de comprar, veo un libro y lo compro y ya después tendré tiempo de leerlo. Entonces tengo alrededor de 12 libros de John Katzenbach. Sí, son como 12 los que tengo de él. Entonces, obviamente me falta completar la colección y luego aparte cada rato también saca otro nuevo y dices, ay, no mames, cabrón, todavía ni tengo todos, güey, ya los sacaste. Pero sí tengo como 10, 12 libros de John Katzenbach. Entonces, es un autor que a diferencia de otros que son un poco más lentas las tramas, ¡pum! Este güey desde el primer momento te avienta el putazo, güey. Pasa con el profesor. Desde el primer capítulo secuestran a una niña, el profesor la ve el secuestro, pero el profesor tiene Alzheimer. Entonces se da la tarea tiene poco tiempo antes de que se le olviden las cosas para encontrar a la niña. Es algo que se da la tarea porque sabe que la policía no va a ser ni madres. Y es ese tipo de cosas que te dan el pulso a leerlo, porque creo que encontró el click. Precisamente porque otros autores se tardan un chingo, porque otros autores le meten ahí cositas, y esto lo sacó de la canasta de los demás autores de thriller de suspenso. Creo que le dio el punto necesario para que toda la gente se pusiera en ojo en John Katzenbach. ¿Sabes? Sí, que este güey lo va desde el principio. Que le da este toque de acción a sus libros sin dejar de ser precisamente un thriller de suspenso, ¿no? Que es lo que la mayoría de los autores de estas novelas policíacas hacen. O sea, que sí tiene, es tal cual una investigación que te van llevando paso a paso, te van llevando de la mano durante toda la investigación. Y ya hasta los últimos 2 o 3 capítulos, que es cuando ya más cerca están de descubrir al antagonista, es cuando empieza la acción, ¿no? Y John Katzenbach desde un principio es estar dentro de la acción. No todos. Dentro de estarte a cada momento dando pistas, a cada momento eso sí. mintiéndote en la cara, porque me pasó, por ejemplo, con El hombre equivocado, de que tú estabas... Las pistas falsas, ¿no? Estabas seguro de que tal o cual era el que le estaba haciendo la vida de cuadritos a la chica. Y de repente en el siguiente capítulo te decía, no es cierto, te mentí. Sí, pero no todos, ¿eh? Por ejemplo, el psicoanalista tiene ese tipo de toques, el profesor tiene ese tipo de toques de que son los que lo pusieron en la mira. Creo que lo hizo bien para ponerse en la mira. Pero, por ejemplo, La historia del loco es un libro muy lento, güey. La historia del loco es buenísimo ese pinche libro, güey. También es de mis favoritos de John Katzenbach, pero es muy lento. ¿Cómo se llama la secuela del psicoanalista? El regreso del... No. ¿Cómo se llama? No sé, pero ahí el señor R le pide ayuda y bla, 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 bla.
Se llama. Igual llevan psicoanalista en su nombre, en el nombre, pero no me acuerdo. Creo que es La venganza o el retorno del psicoanalista, no sé. Algo así, güey. Pero bueno, John Katzenbach dio en el clavo, pero digo, no todos. La historia de Loco es muy lenta también. Empieza muy lenta. Y es como, ay, güey. Pero a mitad del libro, güey, ya no puedes soltarlo, güey. Sí, yo creo que una tercera parte del libro ya no lo puedes soltar, güey. Y es uno... Por eso me marcó, por eso lo tengo aquí, porque me hizo... Aparte de que me gustaba mucho este género, me hizo amarlo más. Y se convirtió de cajón en mi autor favorito. No hay libro de John Katzenbach que no quiera comprar, ¿sabes? En algún punto voy a leer todos los que me faltan de leer. He leído 3, 4 de él. Pero sí, sin duda es alguien que le voy a leer todos sus pinches libros. Le voy a gastar todo mi dinero en sus libros. Sí, es un genio John Katzenbach para escribir ese tipo de novelas. Y te lleva desde el momento uno a meterte en su trama, a meterte en su mundo y no te suelta hasta que... Jaque al psicoanalista se llama. Jaque al psicoanalista, ajá. Sí, ese también ahí lo tengo. Y es un genio, es un completo Sí, la verdad es que es un genio. Igual al rato les pongo, cuando publiquemos este capítulo, les pongo ahí mi colección de libros de John Katzenbach. Creo que 10, algo así. Les tomo fotos y los subo a Instagram para que la vean la colección. Y obviamente va a seguir creciendo. Me encantaría tener todos, nada más poco a poco, porque también quiero comprar otros libros, pues no. Entonces, y no, la verdad es que no es barato gastar 300, 400 pesos en un libro. Pues sí, no. ¿Qué pasó? Que pasó una época muy derrochadora de mi vida donde yo donde trabajaba en Palacio de Hierro, a un ladito de donde yo estaba, de mi lugar, estaba el área de Gandhi. Y no mames, güey, cada que caía la quincena era ver los libros y ya me gastaba 1,200 pesos en 3, 4 libros, güey. Y cada quincena era lo mismo. Y fue cuando empecé a agarrar un montón de libros. Y como te digo, no todos los leo. No puedes leer 4 libros en putiza. Y menos con la vida tan ajetreada. Pero ahí los tengo. Los voy a leer. Pero sí, esa época, güey, no mames, me acuerdo que gastaba dinero el idiota cada quincena agarrar libros. Cada quincena agarrar libros. Es como, güey, no manches, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta pinche obsesión? Si ni los leo, güey. Ajá. ¿Por qué eres así, Fernando? Bueno, pues el último libro que traigo el día de hoy es Me daba un poco de pena ponerlo, pero creo que era justo y necesario porque me introdujo a un género de la literatura que nos ha dejado grandes joyas, y estoy hablando del primer libro de la saga de Cazadores de Sombras, Ciudad de Huesos. Ya habíamos hablado de eso. Sí, es un libro, es del género de, como por así decirlo, de literatura para adolescentes. No sé si pudiéramos denominarlo como género, pero bueno, es literatura para adolescentes. Fue el primer libro que leí de literatura para adolescentes. Habla de la historia de Clary Frey, o Clary Frey, no me acuerdo. Bueno, Clary Frey es su primer nombre, porque tiene como 15 nombres durante la saga. Que es esta chica normal que empieza de un día a ver ciertas cosas que le llaman la atención, y no es hasta el momento que se encuentra con un chico que se llama Jace, que su vida da un giro por completo. Empieza a entender un poco de su vida pasada, de qué estaba sucediendo con su mamá, con su papá. Empieza a develarse ante ella este mundo de magia y de más peligros que existía alrededor de ella, y que no era consciente de eso. Y a través de toda la saga empiezas a ver misterios, empiezas a ver un poco más de la vida empiezas a ver un poco más de la vida de ella, de todos los amigos que la acompañan. Empiezan a tener más y más aventuras en cada libro. Y pues evidentemente es una saga que es un libro que estuvo tan bien escrito y también desarrollado los personajes, que pues se desarrolló en una saga de libros increíble. Si no me equivoco, son como unos 7 u 8 libros. Entonces, a partir de ese hitazo que fue el primer libro, tuviste toda una saga. Yo creo que deja mucho de qué pensar, ¿no? De este primer libro de Ciudad de Huesos. Y pues evidentemente, cuando yo leí este libro, me enteré precisamente de todo este subgénero, por así decirlo, de la literatura para adolescentes, y empecé a leer Maze Runner, empecé a leer Harry Potter, empecé a leer todos estos libros que salieron precisamente para adolescentes. Juegos del Hambre, ajá, y pues igual me da un poquito de pena, pero pues también decir Crepúsculo también lo leí, gracias a Cazadores de Sombras. Sí, yo también, ¿no? Perdónenme, yo también leí Twilight.
No todos, Digo, no ya, todos. ya lo hemos dicho aquí, son libros medianamente buenos. Sí, pero... de que algún punto los tienes que leer, a lo mejor para darte cuenta, entrar en el mainstream, saber de qué están hablando la gente, güey, ¿no? El mainstream. En el mainstream. Perdón. Entonces, La bebida de los dioses. Es un libro que me capturó. Yo creo que fácil me lo eché en 2 o 3 días, así de estarlo leyendo y leyendo y leyendo. ¿Cuántas páginas son? Es cortito, creo que son Porque por como ejemplo, 200 Harry como Potter no 200 lo puedes leer en 2 días, güey. Sí, no. Necesitas mucho tiempo, güey. Es un libro pequeño en realidad, pero te atrapa inmediatamente y y como es el primero de la saga, te atrapa porque quieres entender todo este nuevo universo que te están planteando. Y gracias a eso fue que me empecé a enterar de todas estas sagas de adolescentes que habían salido, ¿no? Y pues se quedó en mi memoria precisamente porque gracias a él conocí muchas otras sagas interesantes, ¿no? La verdad es que este tipo de sagas, creo que las películas podrían ser muy criticadas, pero... No hablemos de las películas, por favor. No, podrían ser muy criticadas, pero atrajeron a mucho público nuevo que gracias a las películas hicieron que vieran los libros, güey. Sí. Digo, eso hay que reconocerlo. Gracias a estas películas la gente empezó a leer, aunque no leyera, empezó a lo mejor a interesarse por leer este tipo de libros. Y digo, qué bueno, pues, que haya más gente que se acerca a los libros por las películas, buenos o no. Eso ya es tema que ya hemos tocado y que servirá para también otro episodio, pero digo, eso es bueno, porque la verdad es la cultura en México de la lectura, pues sí, está casi inexistente. Mi tercer libro ya lo había mencionado también como uno de mis libros favoritos, es El perfume de Patrick Süskind. Que algo curioso con Patrick Süskind, después de leer el perfume lo quise buscar para, no sé, enterarme más, leer más de sus novelas. Está muy raro porque tiene otros libros que son sátiras, ¿sabes? Es un autor muy raro. No sé si hasta donde sé es la única novela así, pues, de ese tipo de género que tiene. Las demás son sátiras y está medio raro. Pero bueno, El perfume de Patrick Süskind es uno de mis libros favoritos. Lo leí en la secundaria. El profe de español nos hizo leerlo. También tuvo sus desaciertos. Es un libro pesado para alguien de secundaria. Pero yo ya leía libros, entonces para mí no me causó problema. Problema por los que no leían, mis compañeros que no leían. Y aparte porque nos hacía leerlo en voz alta, en fragmentos, a todos en el salón de repente era pasar y lo leíamos en el salón. Entonces, también me hizo leer el poema de Amigo Cid. Creo que lo odio por eso, pero lo amo porque me descubrí el perfume gracias a ese profesor. Es un libro, trata de la historia de Jean-Baptiste Grenouille. Es un niño que, pues, la madre no lo quería. Eran los barrios pobres en Francia. La historia se desarrolla en Francia, los barrios pobres en Francia en el, ¿qué siglo? ¿XVIII más o menos? ¿No? ¿Qué? Sí, XVIII, XIX. No, en el XVIII creo. Nace entre vísceras de pescados, en un tianguis ahí en el mercado, entre vísceras de pescados. Pensaron que ese niño había nacido muerto o que se iba a morir y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y se lo llevan a un orfanato. Lo que tiene de especial este niño es que es capaz de percibir todos los olores del mundo. O sea, tiene un olfato tan cabrón que puede percibir el aroma de la esponja, puede percibir el aroma de incluso... Me encanta porque te lo narran o sea, te narran tan bonito, güey, el olor, por ejemplo... La descripción de cómo le llega el olor cuando está en el orfanato, de repente está la ventana abierta y entra el olor de la calle, un viento que entra por la ventana y hacia él. Yo me lo imagino así, no sé, yo me imaginaba, por ejemplo, que cada olor tiene como su color o su nota de color. Y me imaginaba como entrando la nota de color y digo, no fuiste el único, pues, o sea, la gente que ha visto la película se acordará que precisamente así es como logran hacerte entender que estaba percibiendo tal cantidad de olores a través de toda esta gama cromática que te estaban presentando en la película, ¿no? Y te daban a entender precisamente eso, que no eran lo que normalmente olemos y que... Sí, porque si de repente se destaca un olor entre otros, pues ese es el que te vas a enfocar. Pero saturaba tanto. Él olía todo. Ajá. Sí, el hecho de que, por ejemplo, entraba la brisa y de repente percibía el olor del pasto, el olor del viento, del agua, el olor de los árboles, el olor de un tronco enmojecido, llegaba y era capaz de percibir todos esos olores. Entonces, él se dedicaba a curtir
la piel, me parece, con químicos y todo. Entonces, era un vato flaquito, no tenía dinero, de eso vivía nada más, pues era huérfano. Entonces, decían que iba a vivir poco por lo mismo de los químicos y toda la gente vivía poco. Entonces, él después descubre, le toca llevar un encargo de piel a un perfumista. Y desde ahí parte la historia, se da cuenta de que es lo suyo, porque entra y percibe todas las aromas, todas las notas, todos los toques, todas las cuerdas, y quiere aprender del negocio. Entonces se pone a trabajar, le pide trabajo, empieza a trabajar con él, empieza a descubrir todas estas aromas nuevas para él y la forma de cómo puede él replicar el perfume simplemente oliéndolo una vez, sabe de qué está hecho, no las porciones, pero sabe de qué está hecho. Entonces el perfumista le enseña las porciones. Y la trama del libro como tal es él en la búsqueda del aroma perfecta. Porque percibe tanto los aromas que él estaba obsesionado con el aroma y busca el aroma perfecta, la mejor aroma del mundo. Y hasta ahí les voy a decir, no les voy a decir nada más. A mí me gustó mucho este libro porque lo leí en la secundaria, en una parte pues difícil a lo mejor de la vida de la adolescencia. Pero es un libro muy padre, es un libro que no sé si que sea suspenso, si sea drama. La verdad es que no, yo tampoco sé cómo catalogarlo, en qué género, pero es un libro muy, muy padre, muy chingón y me marcó mucho por esto, porque estaba en una etapa pues difícil de la vida, la adolescencia, la secundaria, siempre fui el rarito que le gustaba leer y ver cómics y anime y todo este pedo. Entonces aislarte un poquito a veces no es tan bueno. Y en este sentido yo me sentía parte porque todos lo leíamos en el salón, todos éramos parte de la lectura, todos fuimos parte del libro. Entonces el hecho de que todos leyéramos un fragmento, de que el libro se leyera en el salón, de que todos quisieran o no, eran parte de este mundo, a mí me gustó mucho, ¿sabes? Nunca he ido a un club de lectura, a lo mejor a partir de esa experiencia me gustaría ir a un club de lectura, pero me cambió la vida en eso y se volvió uno de mis libros favoritos también. Es un libro que me lo sé de memoria, lo he leído alrededor de 10 veces. La película, ya lo dije, no me gustó, no fue de mi todo agrado, pero es un libro muy padre y también léanlo, dense la oportunidad de leerlo, está muy chingón. Es un libro que no es para nada pesado, no es largo y la forma en cómo te describen las aromas, la forma en cómo te describen el entorno, las sensaciones que él tiene, hasta el punto clímax, cuando él se da cuenta de ciertas cosas, es como un libro muy bien desarrollado, muy bien hecho. Sí. Para un autor que a lo mejor no es su especialidad, porque no conozco otras novelas de ese tipo y la verdad es que no le encuentro un error o una falla a este libro. Sí, y bueno, para terminar el tema de hoy, yo creo que lo importante de todo esto es de que los libros tienen esa capacidad o ese toque que a todos nos debería de importar, y creo que es una de las razones por las que todos deberíamos de por lo menos leer un libro al mes o un libro cada 2 meses. Es esa parte de que como todo está sucediendo en tu cabeza, tú eres el dueño y el señor de ese mundo. Si tú quieres que la gente que todo el mundo sea de color verde, pues no hay problema, todo el mundo puede ser de color verde. O como en las películas que México es color sepia, tú puedes cambiarle el color a... Exactamente. Entonces, tienes ese poder sobre la parte visual, por así decirlo, que te genera la trama o que te genera el autor dentro de su libro. Entonces, pues sí, gente, hay que leer un poquito más. Sí, y si no les gusta leer libros tan grandes o no saben por dónde empezar, hay libros cortitos muy buenos. Hay libros, yo por ejemplo les podría decir ahorita, por ejemplo, Macario fue de los primeros libros que leí también. Es un libro cortito, incluso también tiene película, pero libros muy buenos. Está, no sé, Pedro Páramo. Pedro Páramo también es un librazo y son libros chiquitos que pueden leer, que los pueden leer incluso en el baño, o en los ratitos que van al baño, 5 minutos, 10 minutos que leen al día. Y un libro se lo acaban pronto y poco a poco así van a ir generando el hábito de la lectura. Sí, si no son muy hábiles a la lectura, pues tampoco se pasen adelante y vayan a querer su primer libro que leer sería... Rayuela, sí, exactamente. Güey, cuando me lo prestaste dije, no mames, güey, porque nunca lo leí completo. La verdad es que ese tipo de libros aburren bien. Hay como... Sonará muy raro lo que voy a decir, pero hay como 5 formas de leer Rayuela. Sí. Y cada una te cuenta está chida está chida la forma que te describen las cosas, pero está muy pesado. Sí, es muy difícil. Sí, lean libros pequeñitos, investiguen, pregúntenos aquí en los comentarios, en Instagram hay libros, les podemos dar, ahorita son los que me acuerdo y hay un montón de libros pequeñitos muy buenos.
Algo que les quería decir antes de cerrar el podcast, algo que a mí me gusta hacer, que lo dejé de hacer, hace mucho tiempo lo hacía, no sé por qué lo dejé de hacer. Sí sé por qué, porque pobre, ¿no? Algo que me gusta hacer, si quiero creer que voy a empezar a hacerlo de nuevo. Al menos si viven aquí en Guadalajara, me gustaba mucho a mí dejar libros en el tren. No lo hacía muy seguido porque pues, los libros también no los regalan, pero de repente me gustaba un libro que me gustaba mucho y ya lo había leído y yo sabía que alguien más lo puede disfrutar. Nada más en la portada le ponía, quédatelo, es para ti. Porque muchas veces le dejas un libro o dejas algo y se te olvidó y te quieren buscar para dártelo, ¿no? Yo dejaba como en la contraportada, dejaba la nota, quédatelos para ti y dejaba un libro en el tren. Era algo que me gustaba hacer, de vez en cuando lo hacía. A lo mejor la persona que se lo encontraba no le gustaba leer, pero el hecho de quedárselo o de verlo y que tuviera esa leyenda a lo mejor le hacía leerlo. Y era como una forma mía de compartir algo que me gustaba mucho, como compartir una parte de mí, algo que me representaba o que me gustaba mucho, era dejárselo a alguien más. Y no era, es como dárselo a un amigo, a un familiar, a alguien que sabes que le gusta leer, o a lo mejor a alguien que no le gusta leer, se lo vas a dar y si no lo lee, pues lo va a dejar ahí, lo va a dejar tirado y lo va a leer. Entonces era como mi manera de buscar a alguien que a lo mejor lo apreciara por el hecho de que se lo encontró y alguien se lo dio, o simplemente por el hecho de que le gustaba leer, se lo encontró y pues lo leía. Y era como, sin saber, no lo firmaba con mi nombre ni nada, simplemente quédatelos para ti. Y era como mi forma de entregarle a alguien más una parte de mí. Uh-huh. Me gustaba mucho, lo dejé de hacer. Creo que lo voy a repetir, lo voy a empezar a hacer un poquito más seguido. Suena muy mamón quizá, no sé. Un poquito. Pero me gustaba, era algo que me gustaba hacer. Sí. Pues bueno, gente, ha sido todo por el día de hoy. Quisiéramos otra vez agradecerles todo el apoyo que nos dieron con el giveaway, agradecerles el apoyo que nos dieron en la nueva sección. Hemos estado leyendo sus comentarios y la verdad es de que nos llena mucho el corazón que les haya gustado y que haya recibido tanto apoyo en la nueva sección. Esperamos de que los nuevos proyectos que vienen en puerta, habíamos estado diciendo 1001 veces que teníamos nuevos proyectos, por fin entregamos el nuevo proyecto. Igual de la misma manera tenemos otras ideas, otras secciones que quisiéramos estrenar en la plataforma. Con su tiempo debido vamos a trabajar en ellas y vamos a entregarles nuevos. Y también se vienen nuevos proyectos. Les vamos a también avisar ahí por Instagram para que vayan a apoyar otro contenido que vamos a estar apoyando nosotros, para que también le vayan a dar amor. Es totalmente diferente a esto, pero pues igual si les gusta, pues también para que vayan para allá. Si no, pues nada más para que lo recomienden, ¿no? Así es. Y pues por último recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Nerdotopia Podcast. Estamos tratando de recuperar la cuenta de TikTok. Lo más seguro es que no se vaya a poder. Así vamos que a hacer otra nueva. Les estaremos ahí colocando en nuestras redes sociales el nuevo TikTok. En Twitter estamos un poco apagados. No hemos publicado ni madres en Twitter. Pero creo que se debe más que nada porque no tenemos una plataforma lo suficientemente grande como para tener acercamiento con la comunidad. Con la comunidad. Y pues todo el mundo sabemos que Twitter no es una plataforma muy amable. Entonces, sí, ya que tengamos una comunidad más grande. Una comunidad nutrida que nos pueda apoyar a defendernos de todo el troleo y de toda la toxicidad que existe en Twitter. Pues por ahí estaremos publicando también de la misma manera y comunicándonos con ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, dejarnos un comentario en la parte de abajo, darle la campanita para que les avise cuando subimos nuevo contenido, que lo más seguro es de que YouTube todavía no les avise ni madres, pero nos apoyarían mucho para que el algoritmo nos apoye a recomendarles el contenido a más gente. No sé si quieras decir una última cosa. Todo, nada más. Creo que se dijo todo. Algo repetido, lean. Por muy pequeño que sea, no les importe si los demás dicen, ay, ¿por qué poco te gusta este tipo de lectura? Poco, lean. Y si lo quieren hacer en secreto, no le hace, pero lean. Sí, y creo que algo de lo que deberían aprender de este capítulo es de que siempre hay una primera vez para todo y como lo decía en un principio, si hay un libro, si no les gusta un género, no creo que sea porque no les guste, sino simplemente no han encontrado el libro que les haga que les guste ese género. Correcto. Entonces, pues es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sí, cierto, también síganos en Spotify. Ahí estamos subiendo el contenido de la misma manera.
Igual hemos recibido algunos comentarios de que pues a veces no hay tiempo o a veces no les gusta dejar el video en YouTube e irse, pues entonces prefieren escucharnos en Spotify. O en el carro, van escuchando en el carro. Y tengo 2-3 amigos que van en el carro, camino al trabajo y nos escuchan en el carro, entonces. Sí, entonces gracias también a ellos. también recuerden que estamos en la plataforma de Spotify, evidentemente en formato de solo audio. Y pues apoyen el contenido, apoyen al canal, comparten en sus redes sociales para formar una comunidad que sea más nutrida. Muchísimas gracias por todo. Estamos agradecidísimos por todo el amor que nos han dado en estos últimos último proyecto. Pues yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adopten un ñoño.